Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Ciudadano de esta semana. Un tema muy importante es el impacto de la pandemia en todas las áreas, pero si hablamos de educación tenemos un agregado muy vulnerable en el tema de los bañados y estamos hablando de la pobreza, porque el impacto de las zonas vulnerables y los niños con bajos recursos deja consecuencias terriblemente preocupantes. El rendimiento es muy bajo y sobre todo el retroceso que existe actualmente en el aprendizaje de los niños, cuando debería ser un derecho garantizado para todos. Es nuestro tema principal de esta semana en El Ciudadano. Bienvenidos. En el Bañado Norte nos encontramos en la escuela CACUPEMI, que depende directamente de la Fundación Fe y Alegría, que allá nos recibe la profe Selva. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto, bienvenidos a este lugar que les recibe con mucho cariño y mucho afecto para conocer el interior de lo que hace nuestra escuela en el Bañado Norte. Gracias por recibirnos, profe, te pedimos permiso para poder ingresar. Adelante. Llegamos, parece, en el momento del recreo, aunque están los chicos todos afuera. Sí, justamente este es un momento en que ellos comparten. Debido a la pandemia nosotros volvimos a llamar a clases presenciales que fueron para nosotros motivo de, más que de aprendizaje, motivo de encuentro. Y ellos se sienten muy a gusto porque, como ustedes ven, la escuela tiene un espacio muy amplio en concordancia con la naturaleza, en amistad con ellos mismos y con el medio. Entonces eso es lo que atrae para que ellos estén así dispersos y bastante felices también, ¿verdad? Bueno, profe, para no interrumpir el juego queremos acercarnos un poco allá a los chicos para que nos cuenten un poco, hablando un poco de zonas vulnerables, profe. Esta zona, aparte del impacto de la pandemia, también tuvo un impacto muy fuerte en la educación. Sí, la verdad que la pandemia para nosotros nos enseñó otro espacio de aprendizaje. Nuestra escuela está ubicada justamente en un área de reserva ecológica. Estamos a 3 kilómetros de Asunción, ¿verdad? En donde están dispersos los niños en diferentes zonas. Durante la pandemia nos costó mucho tener un poco esa objetividad de poder decir, bueno, vamos a cerrar la escuela y tener que tener ese acompañamiento a distancia. Pero se aprendió también, ¿verdad? Sí. Se aprendió porque también era necesario ese distanciamiento físico, pero no de la misión y del compromiso de educar, ¿verdad? Profe, la virtualidad, ¿cómo se aplica en este tipo de comunidades? Y en este espacio es muy difícil, no tiene que ver nada con tener un teléfono inteligente, sino es el tema de la conectividad. Tenemos que saber que a nivel país el tema de conectividad es muy difícil, ¿verdad? Y en este lugar aún más. La señal es muy difícil conseguir. Ellos tienen computadoras, pero el tema de la conectividad era una tarea pendiente desde hace años ya en el país y más en estos lugares. Asisten a la escuela CACUPEMI pertenecen mayormente a familias de muy escasos recursos que viven el día a día sin tiempo que perder. En un contexto en donde el apremio económico es prioridad, el desafío de seguir impartiendo educación se transformó en un enorme reto. Irma Zamudio, coordinadora pedagógica de Fe y Alegría, nos cuenta que en los primeros tiempos de pandemia, el impacto fue muy difícil en las escuelas en situación de pobreza. Ante la falta de conectividad, implementaron el sistema de clases por radio. Que la pandemia, en relación a este programa que es educación básica de jóvenes y adultos, no le afectó tanto en este sentido, que son dos pilares fundamentales, que son las clases radiales y los cuadernillos. Sí tuvimos que suspender temporalmente el encuentro, considerando un poco lo del distanciamiento social. Irma, hablando un poco del impacto de la pandemia en la educación, estuvimos visitando la escuela CACUPEMI más temprano y nos decían que la realidad de las familias es que conforme van creciendo los chicos y son ya adolescentes del tercer ciclo de la educación escolar básica, se ven obligados a ayudar a llevar dinero a las familias, a ayudar a juntar un poco de esa platita para la subsistencia. ¿Cómo analizan ustedes esta problemática de riesgo de deserción escolar? Y ciertamente es todo un desafío, constituye para la asociación, considerando que la educación es prioridad para nosotros y por ende también debería ser para las familias. Pero ciertamente no podemos nosotros como que confrontar directamente, considerando que la mayoría de las familias son de alta vulnerabilidad y
en este proceso, en esta etapa de pandemia, muchas familias quedaron sin su sustento económico y por lo tanto estos adolescentes sí o sí necesitaban traer a sus casas ese ingreso económico. ¿Cómo nosotros lo hemos asumido y afrontado? Precisamente a través de estas clases radiales. Y más que clases radiales, un poco a través del WhatsApp, donde se enviaban las clases, los audios y también las cartillas. ¿En qué ayudaba esto a los adolescentes principalmente, tanto del tercer ciclo como del nivel medio? Es que ellos podían adecuarse según la disponibilidad de tiempo para que puedan escuchar sus audios y completar esos cuadernillos. Entonces, de una u otra manera, eso contribuyó a que haya o haya menos deserción o que no haya deserción en estos dos niveles, tercer ciclo y nivel medio. Profe, esa era la única forma, digamos, de llegar por el tema de la falta de computadoras en las casas, porque estamos hablando de familias que viven el día a día, ¿no? Sí, la verdad que era la única forma de poder hacer, de poder llegar por lo menos, tal vez no un 100%, pero sí un 80%, ¿verdad? Aparte de eso, desde aquí se entregaban los materiales impresos cada semana, entonces los padres podían venir a hacer un asesoramiento pedagógico, ¿verdad? Nos ayudó mucho eso, porque nos acercó otra vez a los padres, lo que tanto queríamos en educación también, porque para llevar a cabo una educación no depende solo del maestro, también depende de la familia. Entonces las familias lo que hacían era venir por lo menos un representante y retiraba los cuadernillos, que nosotros le llamamos cartilla, y la maestra le daba un asesoramiento ante eso, ¿verdad? Muchas veces también tuvimos que optar por apadrinar a niños, ¿verdad?, cuyos padres no estaban porque trabajan, entonces teníamos que buscar a alguien que pueda también ayudarle a hacer la tarea, por decir, ¿verdad? No fue muy fácil, que digamos, porque también hay que entender que las aulas se dividieron y se fueron a las casas, ¿verdad? Y saben bien que un lugar de aprendizaje tiene sus significaciones, también sus características, entonces tuvimos que también readaptar el espacio del hogar para que sea aula de trabajo, ¿verdad? La educación en Paraguay tiene diferencias en estratos sociales. Si hablamos de años de escolaridad, la población pobre llega a 5.8 años, la población rica a 10.8 años y la población indígena a solo 3 años. En este contexto, analistas indican que la virtualidad reveló la precariedad del sistema. Las condiciones de precariedad en cuanto al tema de los materiales, la conectividad, afecta un poco también la virtualidad precaria que ya teníamos. Sí. Esa fue una situación nueva de desigualdad que reveló la pandemia. Es decir, la exclusión tecnológica en el sentido de que familias que contaban solamente con el celular analógico, entonces eso evidentemente ya imposibilitaba de plano el acceso. Después el tema de la calidad de la conexión en muchos lugares. El escaso entrenamiento, capacitación, actualización de docentes en el uso de esa tecnología, de las posibilidades de la plataforma, que eso obligó de alguna manera a trasladar básicamente el esquema presencial al virtual, digamos, que es lo no recomendable, porque para que eso funcione, digamos, el virtual, el formato virtual, se necesita una serie de soportes tecnológicos de buena calidad, digamos, para que se pueda explotar las posibilidades que ofrece también dentro de sus limitaciones, digamos, esa herramienta. Entonces sí, hubo y sigue habiendo, digamos, una situación de desigualdad importante en ese sentido, de que directamente excluye a un sector de la población de la continuidad de su proceso educativo. En el 2020 comenzábamos el año escolar cuando vino el decreto ya de cierre por el tema de la pandemia. Entonces creo que llegamos a tener 1 o 2 semanas de clase y luego ya hubo una suspensión. El Ministerio de Educación entonces abría el tema de la escuela, Tu Escuela en Casa, que era un sistema por plataforma educativa habilitado por el Ministerio como un sistema de contingencia para el momento. En nuestro caso eso estuvo muy alejado de nuestra realidad porque nosotros, como nos ubicamos en contextos vulnerables, muy alejados de oportunidades, digamos,
nosotros nos encontramos con la situación de que no podíamos llegar a los chicos, a los jóvenes, porque simplemente en los bañados, en los asentamientos o en las zonas rurales no hay internet. No hay la posibilidad de poder acceder a una plataforma educativa, porque inclusive en algunas familias solamente existe un celular. O sea, decir, por ejemplo, que llegue por WhatsApp, eso era imposible. Es imposible, sí. Entonces, de repente el que tiene un celular es el papá o la mamá, que también tiene que salir a trabajar, entonces los chicos ya no tienen acceso a eso. Se hacía muy difícil. Fue el momento en el que desde la Oficina Nacional, ¿verdad? La Oficina Nacional es donde, digamos, que se acompañan las políticas educativas de estas escuelas, es el centro. Desde aquí tuvimos que reunir los equipos, reunirnos en los diferentes equipos de educación, de promoción social y ver qué respuesta podíamos dar nosotros desde Fe y Alegría a esta escuela. Estamos hablando de una población de alrededor de 10.000 niños, son 9.900 y un poquito, entre niños y jóvenes que acceden a la educación, y es el volumen de chicos que iban a quedar sin educación en un año. Prevíamos un año, pero al final son 2 años, ¿verdad?, de este sistema. Entonces fue mirar un poquito qué tenemos y a cómo podíamos responder en ese momento. Aunque aprender en estas escuelas resultó impartir educación a contracorriente, el método empleado atrajo a más alumnos. La facilidad de la radio permitió ampliar la cantidad de estudiantes. Hemos recogido muchas cosas interesantes. Una de ellas es que de repente el volumen de nuestros matriculados aumentaron. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que otros niños, otros jóvenes de otras escuelas de la zona, que no son de Fe y Alegría, dejaron sus escuelas y vinieron a matricularse a Fe y Alegría justamente para poder acceder a este sistema de educación, que es, ¿verdad?, algo al cual podían acceder todos. Porque estos audios se emitían por radio y también se emitían al aire, se ponían en la nube, de modo que la gente podía descargar en celulares, aquel que tiene una computadora en su casa, que tiene de repente acceso, aunque sean unas horitas de internet, podían descargarlo. Entonces tratamos de hacer todo lo posible para que los chicos no quedaran fuera del sistema y pudiéramos en estos 2 años seguir brindando una educación. El nivel, digamos, van a poder darle a las compañeras de educación de ver un poquito cómo fueron. Yo desde el punto de vista de gestión lo que puedo decir es que lo que he visto es que nuestra cantidad de matriculados aumentó en este tiempo. Aumentó porque es una posibilidad real que se ha dado a los chicos de estos contextos vulnerables, no solo de Fe y Alegría, sino que estuvo abierto a otras escuelas. Entonces, como que sí es algo positivo, es una oportunidad que se le ha dado a ellos. Tras 2 años de trabajo, a nosotros nos ha quedado muchos aprendizajes muy ricos en este tiempo, cosas que ahora al final del periodo tenemos que evaluar y poder ya, ¿verdad?, tener como algo de decir, bueno, esto hemos hecho y esto va a servir para quizás en otro tiempo o a otras personas también para poder seguir trabajándolo. ¿Nos puedes mostrar un poco acá las aulas, cómo se encuentran ahora? Porque me estabas diciendo más temprano que son zonas inundables también, ¿no? Sí, esta es la primera escuela en Capital, en zona roja. Es la primera que generalmente por la inundación se cubre de agua porque estamos en medio de mucho afluente de agua, ¿verdad? Entonces las aulas quedan un poco debajo del agua y solamente la estructura de arriba es la que nos queda. Lo que nosotros solemos hacer son nuestros planes de contingencia. Cuando ya sabemos y meteorología nos avisa, lo que hacemos es levantar todos estos muebles y llevarlo a la parte alta de la estructura que tenemos
y solamente dejamos lo que vamos a usar y nos trasladamos a otro centro educativo que es también de Fe y Alegría. Por el ¿verdad? riesgo de inundación. Por el riesgo, pero cuando tenemos concretamente ya versiones oficiales, ¿verdad? Cuando sabemos que en el año va a haber inundación, ¿verdad? Mientras utilizamos todo el espacio que ustedes ven para que ellos puedan aprender. Sí. Profe, las dificultades que se impactó en la educación, el tema de la pandemia, agregar un poco el componente de pobreza, ¿afecta igual a los alumnos? ¿Eso, digamos, agrava el impacto de la pandemia? Sí, sí, acá se vio muy afectado. Acá la gente trabaja en el día a día. Hay que saber que ellos tenían que salir, pero como estaba prohibido salir, entonces se redujo el nivel de trabajo que podían hacer con el tema del reciclado, ¿verdad? O con el tema de ir a los trabajos informales que tenían, ¿verdad? Y sí, y más, eso superó un poco la barrera de ellos porque en la escuela también lo que nosotros tenemos es que ellos tengan los servicios de alimentos, ¿verdad? Ellos venían a desayunar aquí, a almorzar incluso para irse y el otro recibía el almuerzo y merendaba, ¿verdad? Sí. Tenían la canasta básica que es la que da el Ministerio de Educación, acá está cubierta, ¿verdad? Con el tema de los kits escolares, pero no es igual porque también aquí ellos consumían alimentos saludables como para estar fortalecidos, por decirlo, ¿verdad? En cambio en la casa, una vez que faltara ya el pan de cada día, era bastante difícil y se nos notó muchísimo, porque los jóvenes, muchos de ellos lastimosamente tuvieron que trabajar, nuestros alumnos. Y ahí ya nosotros chocábamos también con la dificultad de que era trabajo y estudio, ¿verdad? Para ayudar en la casa. Para ayudar en la casa, precisamente. Entonces ahí teníamos que hacer también un pacto con ellos, ¿verdad? Allí el maestro, yo agradezco mucho el plantel que tenemos dentro de las escuelas de Fe y Alegría, porque tuvieron que ellos también readaptar otra vez su sistema de poder ir, por lo menos eventualmente a las casas, uno de ellos para poder hacer ese pacto de que se tiene que también estudiar en medio de la pandemia. También se centra en el rendimiento y sobre todo en las posibilidades de recuperar o no el tiempo perdido en 2 años de pandemia. El rendimiento educativo es un tema que preocupa después de darse a conocer los números en Paraguay, y es que 7 de cada 10 estudiantes no llega al mínimo desempeño esperado. Primero mencionar y recordar que previo a la pandemia, en el 2018 Paraguay estaba llevando adelante un gran proceso de análisis de evaluación de aprendizajes en el marco de su propio sistema de evaluación de aprendizaje denominado el SNEPE. Recordar también que Paraguay en esa misma línea, entre paréntesis, no solamente lleva adelante procesos de evaluación a nivel nacional, que son que es el SNEPE, sino que también los regionales de la UNESCO y también de PISA, que nos permite compararnos, digamos, no solamente a nivel nacional, sino que también regional y mundial. Esos estudios y esos análisis en el 2018, publicados en el 2020, en pleno proceso de pandemia, nos daban cuenta de que básicamente entre 7 y 8 estudiantes de todos los niveles tienen los niveles de desempeño más bajos esperados para su nivel. O sea, prácticamente 8 de cada 10 estudiantes tienen los niveles más bajos en matemáticas, tienen los niveles más bajos en lectoescritura castellana, tienen los niveles más bajos en lectoescritura guaraní de aprendizaje, que nos daba cuenta de que previo a la pandemia ya estábamos arrastrando una profunda crisis de aprendizajes en el sistema educativo nacional. No sin antes también mencionar de que existían rezagos y acumulaciones muy importantes de acceso y de inclusión a distintos sectores. Recordar que si bien las tasas netas de escolarización a nivel nacional en Paraguay, que implica cuántos chicos llegan efectivamente en edad escolar al sistema educativo, están por encima del 80%, existen tremendas desigualdades o disparidades ya cuando analizamos a nivel territorial por cada uno de los departamentos. Y estas enormes desigualdades se observan con mucha mayor claridad según contextos urbano, rural. En contextos rurales por efectivamente la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema en esas comunidades, donde el sistema educativo no necesariamente ha logrado garantizar mayor equidad en esos procesos. Al contrario, el sistema educativo ha profundizado las desigualdades en los distintos sistemas, dado que principalmente aquellos estudiantes de familias que vienen en condición de pobreza y que estamos hablando que en el contexto rural representan prácticamente 4 de cada 10 estudiantes que acuden a instituciones educativas de gestión oficial en contexto rural, vienen de familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Esos estudiantes van a instituciones que a la vez tienen mayores rezagos o menos condiciones de infraestructura
y recursos educativos, lo que de alguna u otra forma hacen de que se vaya perpetuando ese proceso de exclusión educativa que viven estos estudiantes. Y a esto si agregamos pandemia, más pobreza, expertos dicen que lo que se notó es una brecha enorme y la desigualdad principalmente en los cinturones de pobreza de Asunción. ¿Qué consecuencias tiene eso en el proceso de aprendizaje del niño? No, sin duda tenemos que esperar, si bien no tenemos muchos datos oficiales ni tampoco evaluaciones con respecto al impacto que haya tenido la pandemia a nivel nacional. Sí, digamos, todo el mundo dado que todo el mundo vivió la misma situación, hay mucha información de cómo la pandemia ha afectado a distintos contextos a nivel mundial. Tenemos que esperar de que el impacto de la pandemia ha sido realmente mucho más fuerte en aquellos estudiantes provenientes de familias en condiciones de pobreza o que de alguna u otra forma tienen menores condiciones. Recordar en ese sentido que la principal estrategia para garantizar los aprendizajes en el contexto pandémico fue la educación a distancia, ¿cierto? Educación a distancia a través de estos portales que habilitó el Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Cómo afecta esto a la crisis educativa que ya se estaba arrastrando desde hace tiempo? ¿Podría agravar? ¿Podría tener otras consecuencias? Y se suma como un elemento más que complejiza la situación. Así como vos señalás, nosotros ya veníamos arrastrando una crisis educativa porque veíamos prácticamente cada año resultados, indicadores preocupantes, digamos, persistentes en cuanto al deterioro de la calidad educativa que veíamos a través de algunos indicadores como los rendimientos en lectoescritura, matemáticas, ciencias, escritura comprensiva, que la persistencia de esos problemas en el tiempo ya debería remitirnos a suponer que hay como problemas más graves, digamos. O sea, cuando hay problemas a nivel de lenguaje, de comprensión, de uso apropiado de ese dispositivo cultural como es el lenguaje, significa que ya hay un problema que uno no resuelve nomás con mejorar la técnica o la metodología de esas asignaturas. Y por supuesto, la pandemia agregó la desigualdad tecnológica a eso. Y eso complejiza mucho más porque estaríamos hablando de un sector importante de la población que ha perdido en la práctica 2 años de escolaridad, digamos. Más allá de que estuvo no conectado, hay esa pérdida. Y ese es un problema. Por eso yo señalaba la importancia de hacer una evaluación puntual del impacto de la pandemia. Hasta ahora lo que tenemos así son como aproximaciones, o sea, muy gruesas, digamos. ¿Profe, afectó el rendimiento educativo? Sí, por más que hayamos tenido una propuesta diferente, sí notamos que hay una afección. No te digo en el 100%, pero sí hay una afección en el sentido de que hay cuestiones muy didácticas y prácticas que solamente el educador puede dar, ¿verdad? Entonces se mantuvo una educación, pero también sabemos que hay algo que hay que corregirlo rápidamente, ¿verdad? Nosotros por eso optamos por la presencialidad, porque también nos dimos cuenta de eso, ¿verdad? Dentro de los cuadernillos o las cartillas que nosotros les decíamos, ya nos estábamos dando cuenta de que necesitaban ya la presencia de los maestros, porque tenemos que saber que los maestros no son personas voluntarias, tal vez tengan un nivel académico bueno, pero no tienen todavía la didáctica del maestro, ¿verdad? Pero también nos dimos cuenta de algo, hubieron niños que dentro de eso sobresalieron porque se volvieron autodidactas. Ahora, por ejemplo, nosotros podemos decir que le podemos lanzar una propuesta a ellos en la escuela y decir, bueno, ustedes van a trabajar este tema y ya vas a encontrar en medio de ellos líderes bastante autodidactas porque ellos ya buscan su propia forma de poder indagar y de descubrir lo que teníamos que ir aprendiendo juntos, ¿verdad? No es fácil, como les decía, porque también sabemos que hay familias que viven desgregadas lastimosamente, entonces viven con un solo papá, una sola mamá, entonces no hay un adulto responsable que le tenga en el cuidado necesario para poder estudiar. Es solo un síntoma de la deserción escolar, un problema grave que afecta principalmente a adolescentes que se ven obligados a dejar las aulas para ir a trabajar. En 2020, más de 200.000 jóvenes entre 15 y 19 años no asistían a ninguna escuela o colegio,
43% por razones económicas. Sin embargo, los datos del Instituto Nacional de Estadística del 2018 nos daban cuenta de que prácticamente el 80% de las familias con estudiantes en edad escolar no contaban con conectividad, no contaban con computadores, y básicamente la conectividad que contaban, o el acceso a internet que contaban, era a través del teléfono celular, ¿verdad? Que podemos, de alguna u otra forma, creo que estamos de acuerdo que el teléfono celular no necesariamente es el mejor recurso pedagógico para sostener ningún tipo de aprendizajes. En estos últimos estudios publicados por parte del Ministerio daban cuenta de que básicamente todo el proceso educativo se sostuvo a través de WhatsApp, ¿verdad? Es decir, envío y recepción de tareas. Y básicamente tenemos que esperar de que el impacto que hayan tenido estos estudiantes en el contexto de pobreza ha sido mucho mayor que aquellos que no. O sea, efectivamente, nuevamente el sistema ha logrado, digamos, contribuyó a profundizar estas desigualdades y estas brechas que sin duda alguna la pandemia complejizó muchísimo más los desafíos. Oscar, estábamos hablando hace poco del tema de los estudios que ya se hacen a nivel internacional, de el retroceso que tuvieron incluso países del primer mundo en las mejores condiciones y con el mejor escenario. Comparando un poco eso con los niveles que ya tuvimos en Paraguay de conectividad, de acceso a la tecnología, ¿qué podemos esperar en cuanto a esos estudios cuando se realicen en nuestro territorio? Bueno, Paraguay tiene una serie de programas financiados por el Fondo de Excelencia por la Educación que garantizan, digamos, el desarrollo de las pruebas estandarizadas de aprendizaje, ¿verdad? En el marco del, como te decía, del Fondo de Excelencia, financiado por el FONACIE, que creo que la agenda o el calendario de realización fueron reprogramados. Tengo entendido que dentro de un año o dos se estarían realizando nuevas pruebas que nos permitan evaluar cuál es el estado de situación. Pero un poco en función de lo que vos decías, hay una serie de análisis, resultados a nivel mundial. Uno de ellos, estos que mencionás, en Países Bajos, el antes llamado Holanda, digamos, anteriormente denominado Holanda, se hicieron unas pruebas donde justamente permitían evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes pre-pandemia, post-pandemia, en un contexto de un país que tiene los más altos niveles de conectividad a nivel mundial y de banda ancha, que tiene una sociedad bastante igualitaria, un clima educativo medio y alto al interior de la mayoría de las familias de estudiantes, y que daban cuenta que básicamente la pérdida de aprendizajes en el periodo de distanciamiento y de no presencialidad en las instituciones educativas fue prácticamente igual a la cantidad del tiempo que duró ese distanciamiento. Es decir, ellos tuvieron un distanciamiento o un cierre de escuelas de aproximadamente 8 meses, y daban cuenta que la pérdida académica era realmente equivalente a esos 8 meses, ¿verdad? A pesar en aquellas familias también donde existían padres con mucho más acompañamiento de los estudiantes, aún así no se pudo garantizar, digamos, sostener los procesos de aprendizaje normales. Y eso en contextos, como bien decís vos, de primer mundo. En un contexto como el nuestro, donde existen enormes desigualdades, un contexto de pobreza extrema muy importante, un porcentaje de estudiantes muy importante de chicos que acuden a instituciones que también están con ciertos rezagos y donde no se garantizan la compensación de esas desigualdades por parte de la política educativa, tenemos que realmente esperar lo peor y dar cuenta de que las pérdidas académicas han sido realmente enormes. Bueno, profe, queremos que nos muestre acá qué están haciendo los chicos. Me decías, muchos son autodidactas, entonces Sí. para entender un poco eso en imágenes, ¿cómo están trabajando ellos? ¿Cómo es el proceso, verdad? Bien, nosotros Pasamos. estamos en un proyecto ahora mismo del cuidado de la casa común. Estamos en un área de reserva ecológica. Entonces, lo que también hicimos fue readaptar un poco esa necesidad contextual, ¿verdad? Somos parte de una reserva ecológica y lo que se hizo fue adaptar cuestiones del ambiente, ¿verdad?
buscar que porque nuestra casa común para nosotros es el ambiente, es el cuidado de la naturaleza, es el amar el lugar donde yo estoy, ¿verdad? Es darle vida al lugar donde nosotros estamos. Entonces los niños lo que hacen en este momento es traer y nutrir el espacio donde ellos están de mucha vegetación y que de esta vegetación ellos puedan construir su propio texto, por ejemplo, su propio cuento o su propia historia, ¿verdad? En este pabellón el proyecto se divide en hermosear mi jardín, nosotros le decimos porque están los más pequeñitos. Entonces este lado se están dedicando a embellecer con flores y árboles o plantitas que ellos puedan traer desde su casa y poder ellos mismos cultivar. Estos fueron ya cultivos de ellos. Esas macetas también son, esto también. Y integrarlo un poco con el tema del reciclado, ¿verdad? Porque ellos están dentro de ese auge de hacer algo concreto, así ellos pueden crear muchas cosas, ¿verdad? Buenísimo. Todo lo que es esto y el otro pabellón está más dedicado ahora a las huertas hidropónicas. Nosotros tenemos una huerta hidropónica lanzada hace 2 meses atrás recién y también con huertas de tierra, ¿verdad? Que hoy día queremos incursionar con eso. Entonces ahí están metidos los más grandes, ¿verdad? Los del segundo y tercer ciclo y algunos niños de primero y segundo. Pero están muy enfocados en eso porque es muy significativo que de una semillita tan chica ellos crearon una vida. Porque la escuela tiene una experiencia muy linda para mí con el tema del agua. Nosotros tuvimos 15 años totalmente ausentes del derecho al agua. Esta escuela acarreaba agua para tomar y acarreaba agua para limpiar. Por ejemplo, del río traían aguas para la limpieza de los salones y de otra escuela traían para tomar en bidoncito. Después de 15 años, cuando estábamos por solucionar el problema, viene la inundación. No hay vía para afuera, ¿verdad? Salimos del territorio. Cuando eso termina, regresamos, está la pandemia y se nos da una propuesta de hacer crecer la vida a través del agua. Entonces el elemento agua para ellos es muy importante, porque pudieron de una cuestión natural, por más que fue un desafío en su momento, hoy día es lo que le da sustento. Exactamente. Entonces ese espacio de creación es válido para ellos porque ellos manejan, ¿verdad? Ese es el otro secreto de este centro y de varios centros de Fe y Alegría, que cuando ellos contactan con lo que están haciendo, más rápido aprenden. La educación enfocada al medio ambiente es una estrategia de este sistema para ampliar la cobertura en zonas vulnerables. A nivel país, la llegada de la enseñanza por niveles muestra porcentajes que se deben elevar. La educación inicial llega al 41%, el preescolar al 75%, educación escolar básica al 80%, tercer ciclo al 74% y la educación media al 46%. Bueno, un poco esto realmente nos obliga como país llevar adelante un plan de fortalecimiento, nivelación, de refuerzos y de recuperación muy importante de todo este tiempo, como bien decís, perdido o de rezagos generados. No solamente en lo que se refiere a aprendizaje, sino que también el potencial de abandono escolar de una cantidad muy importante de estudiantes. Estudiantes que en un contexto familiar están mucho más apremiados por cuestiones socioeconómicas y que, entre paréntesis, estas son cuestiones principales que contribuyen al abandono escolar a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna, Paraguay, nuestro país, el sistema educativo realmente tiene que prever una serie de políticas para garantizar no solamente la nivelación, el refuerzo y la recuperación de los aprendizajes, sino que también garantizar de que los chicos lleguen a las instituciones escolares y se sostengan a lo largo del tiempo. Y eso implica no solamente el desarrollo de una serie de políticas con un abordaje sistémico, sino que también una mejora en el financiamiento público de la educación. Y ahí recordar de que en este 2021, año que supuestamente se prevía la vuelta a clases, era un año clave para la vuelta a clases, el presupuesto público de educación se redujo casi en un 8%. Creo que fue uno de los presupuestos más golpeados en este 2021. Para el próximo año el presupuesto, si bien prevé un aumento del 5.2%, ese aumento es netamente ajustes de salarios docentes, en función de lo que justamente conversábamos hace unas cuantas semanas, de ajustes al salario básico profesional. Es un ajuste que se da, digamos, en forma universal para todos los docentes, no necesariamente sujeto a un proceso de desarrollo profesional o en el marco de una carrera, cuyos incentivos se hallen sujetos al desarrollo profesional. Y ahí es importante dar cuenta de que
según la clasificación UNESCO de las carreras docentes, Paraguay está en una carrera de primera generación, una carrera basada en el paso del tiempo, donde estos ajustes no necesariamente van a contribuir a una mejora en la calidad educativa o de profesionalización de los docentes. Es un aspecto muy importante. Entonces, ese 5.2% de aumento del presupuesto para el 2022 no necesariamente está fundamentado en políticas de mejoramiento, en políticas de refuerzo, de nivelación, de recuperación o en políticas específicas para disminuir los riesgos de abandono escolar. ¿Cuál sería, Ramón, el primer paso para atacar este grave problema que se vive principalmente en los bañados, las zonas pobres, las ciudades alejadas de Asunción, en cuanto a enfrentar esta crisis educativa en contextos de pobreza? ¿Cuál es el primer punto que se debe atacar? Hay que tener en cuenta que la garantía y protección del derecho a la educación no es responsabilidad única y exclusiva del Ministerio de Educación y Ciencia, ¿verdad? Sino que es una política del Estado, porque para acceder, digamos, a una educación de calidad tiene que estar eso acompañado por la garantía de otros derechos básicos como son la salud, el empleo, vivienda, alimentación, ¿no? Y eso vuelve así como mucho más compleja la situación y complejos los desafíos, digamos, porque en Paraguay todavía no tenemos un sistema de protección social. Lo que sí tenemos en la práctica son programas aislados de lucha contra la pobreza, pero son hasta ahora programas muy focalizados y muy incipientes, pero no como un sistema que llega a los territorios. Allí hay un trabajo enorme de los gobiernos locales, municipios, gobernaciones, de trabajar planes territoriales con bastante participación de su población, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, supone inversión. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el caso de educación, nuestra inversión comparada con la región es mínima. Si en la región el promedio que se está gastando per cápita es como un poco más de $700, digamos, acá llegamos a 150, 170 Al año. Entonces, Paraguay en ese sentido es el país que invierte menos que en el promedio regional. Entonces hay un problema también de presupuesto dentro de aumentar la inversión en educación, pero al mismo tiempo aumentar y ampliar los programas de protección social. Y se vuelve en nuestro caso un desafío serio porque tenemos un Estado con mucha deuda. La pregunta es, ¿de dónde va a sacar el dinero para eso, digamos? Entonces ahí viene, por ejemplo, el tema de la reforma tributaria, que sí o sí hay que sentarse a hacer, porque seguir sosteniendo este modelo es como optar por un modo lento de suicidio social. Ana María, estamos hablando de familias muy vulnerables en el sentido económico. Privarles de derecho a la educación tiene un daño enorme en los niños y adolescentes. Claro que sí tiene un daño, porque no solamente cuando hablamos de contextos vulnerables, no solamente estamos hablando de lo económico, también a nivel familiar hay muchos otros problemas. En estos contextos vulnerables se tienen problemas de drogas, se tienen problemas de alcohol, se tienen problemas de abuso. Hay mucho problema real que no solo pasa. Quizás sí la raíz puede ser lo económico, pero que salpica a otros. Entonces, cuando un chico ya no accede a la escuela, porque la escuela en cierta forma es un medio de contenerle al niño, entonces empiezan una serie de problemas que van más allá del simple aprendizaje. Ahí hay problemas hasta con consecuencias psicológicas, en muchos casos, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. Ahora nuestras escuelas tienen que pensar, bueno, este tiempo pasa, ahora volveremos a lo presencial. ¿Cómo vamos a recibir estos chicos? ¿Qué tipo de daño van a traer consigo? Tras 2 años de pasar encerrados en condiciones económicas deficientes, quizás vengan con mala nutrición, van a venir, muchos de ellos no queremos decir, pero han sido abusados en sus casas por sus mismos progenitores. Entonces hay daños psicológicos, hay daños de aprendizaje, hay daño de alimentación, o sea,
hay daño inclusive de salud, ¿verdad? Porque quizás la pandemia no les agarró, pero sí les pudo haber privado de otras cosas. Entonces, la socialización, o sea, el compartir, son muchas cosas. Un niño no es solamente una persona del cual depende de lo económico, depende de lo afectivo, lo emocional, lo psicológico, y todo eso es un cúmulo que tras 2 años ahora se tiene que hacer un diagnóstico para ver cómo va a enfrentar nuestras escuelas en esta vuelta a clase que vamos a brindar. Porque no es solamente volvemos a clase, bueno, vamos a empezar de vuelta con los contenidos, matemática, comunicación. No, hay toda una condición que hace al niño, que es lo que hay que ver, hay que estudiar y hay que prepararse para eso. Hay que tener en cuenta que este año el informe del Estado Mundial sobre la Infancia, UNICEF, tiene como eje, por ejemplo, el tema de salud mental. Y esa es una dimensión tan poco evaluada. Sabemos por conversaciones con docentes, con responsables de las direcciones de educación en municipios o gobernaciones que tuvieron casos de mucha depresión, chicos que perdieron de repente a sus familiares, quedaron solos solamente con un pariente, no tenían condiciones precisamente de acceder a ningún tipo de educación. No era solamente por la dificultad tecnológica, sino por la situación emocional de esas pérdidas. Entonces hay como una serie de situaciones en el plano de la salud mental que sabemos o suponemos del impacto, pero no tenemos hasta ahora un estudio más puntual que es necesario hacerlo. Retroceso no podría decirle, pero sí que no es lo mismo tener clases presenciales 4 o 5 horas delante del docente que tenerlo por radio o tenerlo a través de la cartilla, que sí vamos a necesitar como realizar esa nivelación y ese refuerzo de tal manera a profundizar o fijar los conocimientos y desarrollar las capacidades básicas que no se pudo haber desarrollado, ya que no son 4 horas de clase, sino fueron 1 hora o media hora en clases radiales, más completar esos cuadernillos. Así mismo. Que nos espera un gran desafío para poder asimilar eso, poder fijar, poder retroalimentar, sí, y estamos preparándonos para ello. Profe, y estos meses en que pasamos tan mal la pandemia y el impacto de la educación, ¿este retroceso es recuperable? Se tiene que hacer un buen plan. Yo creo que acá hay que plantearnos bien la solución para educación, ¿verdad? Nosotros ahora mismo, en este momento, lo que la escuela está haciendo es una readaptación del proyecto educativo que estábamos teniendo, ¿verdad? Como no pudimos haber desarrollado en presencialidad, se hizo en la virtualidad, pero mínimamente. Entonces lo que se hace en estos últimos meses es primero, nuevamente, una lectura de la realidad. Eso hay que ser concretos. El niño ya no es igual, el joven que se fue tampoco es igual. Hay que ser muy claros con eso. Hay que volver a releer en qué situación ellos están, ¿verdad? Qué es lo que ellos tienen como interés, porque ahí es el secreto para que la educación sea significativa, ¿verdad? Entonces los maestros lo que hicieron en estos tiempos últimos de este año fue hacer una lectura, un diagnóstico preciso, y sobre ese diagnóstico se tiene que plantear la estrategia válida para que el próximo año nosotros podamos comenzar con lo que realmente creemos que va a salvaguardar la educación de ellos, por lo menos recuperar, ¿verdad? Este último mes, que es de noviembre, también lo que se va a hacer es ampliar las horas de clase. Nosotros estamos teniendo horas reducidas en algunos grados debido a un tema de bioseguridad por un lado, y por otro lado también por maestros que están un poco ausentes por una cuestión administrativa, pero que ahora ya volvieron. Entonces lo que se va a hacer es ampliar un poco más las horas de clase. El otro año, el año que entra, mejor dicho, en febrero nosotros iniciamos los primeros días de febrero. Eso en Fe y Alegría está estipulado así. Muy temprano. Eso siempre fue así, y ahora con mayor necesidad en estos tiempos. Pero yo creo que acá el secreto hay que descubrir ya que la pandemia nos dejó algo lindo, que es volver a reconectarnos con los padres, es volver a que eso se sintonice y se fortalece, ¿verdad? Porque realmente la educación va a poder recuperarse si es que las patas de las mesas están en concordancia con la necesidad del estudiante. Estamos llegando al final de Ciudadano de esta semana, en donde comprobamos lastimosamente el grave impacto de la pobreza en un contexto de pandemia en el sistema educativo.
Miles de niños todavía se encuentran en riesgo en zonas vulnerables, no solamente por la economía, sino por la falta de acceso a los materiales y a la capacitación necesaria. Definitivamente un tema que debe ser abordado en 2022 por toda la comunidad educativa. Nos despedimos y nos reencontramos la próxima semana aquí en Paraguay TV.